Buen día, estamos con el doctor Heraclio Bonilla, un destacado historiador con una vasta producción científica sobre lo que ha sido la historia del Perú, de los países andinos, en realidad de América Latina, y en sus trabajos pudimos ver varios rasgos estructurales que todavía se mantienen contemporáneamente, ¿no? Por ejemplo, lo que encontraste, ese comportamiento rentista de la clase dirigente, que no acumulaba, sino que más bien las riquezas no sirvieron para invertir y hacer crecer el país. El análisis que hiciste de las crisis económicas en la historia del Perú, los aspectos regionales, la configuración regional, sobre todo del sur, con todo este análisis grandioso en base a los reportes de los cónsules británicos, toda la perspectiva de la independencia y las opciones que allí se abrieron. Bueno, no voy a hacer una reseña de tu bibliografía, que después ha sido además una visión comparativa andina, etcétera, pero con ese estudio de tantos años, es un poco consultarte cómo estás viendo, cómo nos encuentra el bicentenario de la República, ¿no? O sea, cuánto de estos problemas, con estos ciclos de crecimiento, pero a la vez de desperdicio de oportunidades, cuánto hemos superado y cuántos de estos problemas que atraemos de la herencia colonial que trabajaste tanto arrastramos todavía de cara al bicentenario. Bueno, muchas gracias, profesor Alan Ferli, por la presencia aquí con estas dos distinguidas damas, además por la extraordinaria oportunidad que me ofreces para compartir algunos de los pensamientos míos en torno a la pregunta que acabas de formular. La respuesta rápida e inmediata, y no creo equivocada, es lo siguiente, ¿no? Yo no vivo en el Perú hace muchísimos años, como sabes muy bien. Estoy hace 2 décadas y media como profesor en la Universidad Nacional de Colombia. Y lo que debo decir, y creo que no es una constatación personal, cada vez que vengo, la situación económica, política y social del país es cada vez peor. Desde que tengo memoria, política memoria, yo no recuerdo efectivamente haber vivido una coyuntura como la que tenemos ahora. Esto es increíble, es realmente increíble. Para empezar, voy a citar solamente un ejemplo, es decir, el Parlamento. Cuando yo era estudiante en San Marcos, evidentemente fui formado en San Marcos, pero parte de mi formación era asistir cotidianamente a los debates del Congreso, de diputados y senadores, donde habían gigantes, académicos y políticamente hablando, luminarias, ¿no? En contraste con la situación actual. Tal vez hayan 2 o 3 excepciones, pero es realmente terrible. Y la única ventaja es que en el mes de julio, como sabes, sobre todo para los provincianos como yo, era el mes del circo. Entonces uno se divertía. Y ahora uno tiene que el circo del Perú no está consignado en un mes, es todo el año, con la ventaja adicional de que es gratuito. Ahora eso tiene perversidades terribles, ¿no? El arribismo social, la transculturación. Es decir, es extraordinario efectivamente que un campesino indio como Mamani llegue a donde está. Pero para ser incluso peor que los otros. Esto es una vergüenza. Entonces ese es el colmo del arribismo social, la astucia indígena, que es efectivamente capaz, por ser astuto, de poner el dedo en la nariz
a un banquero de larga tradición como Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, eso es una situación que permite dos miradas. Me diga, muy bien. Y la otra es, qué pena. Entonces, esa es una primera constatación. La segunda, han pasado y vamos a tener 200 años de vida republicana en el Perú. Y el balance, y no creo que tampoco sea una exageración, es de un permanente fracaso, ¿verdad? Ahora, evidentemente hubieron mini coyunturas en las cuales las cosas no fueron tan sombrías y tan negras, pero la tendencia es una tendencia terrible. ¿Hacia un Estado fallido, dirían? Entonces, el problema es, yo no sé si hay una comisión o no con motivo del Bicentenario. Yo ando pensando en que en el Congreso debiera hacerse algo, pero todavía siguen pensando en que si San Martín nos independizó o los peruanos desde no sé cuándo quisieron ser independientes. Si los peruanos participaron, si la independencia vino o no de fuera. El problema fundamental es ¿por qué fracasó el Perú? ¿Cuáles son sus razones? Y eso se trata efectivamente de un fracaso general, con algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones fácilmente relatables? La primera, 1871, mal que bien, con Pardo. Hubo un intento de corregir las 5 décadas anteriores a 1870, pero duró muy poco, porque al final de cuentas, como sabes muy bien, el civilismo posterior a Pardo fue una desgracia. Luego vino Billinghurst, en 2 años, 1912 y 1914, y se acabó. Luego vino Leguía. Leguía, él era absolutamente consciente, él dijo, bueno, en 1921, con motivo del centenario, vamos a construir, como él dijo, una patria nueva. Una patria nueva porque decía con mucha convicción de que la herencia anterior no era adecuada. Y pues hizo lo que hizo. Es decir, gran parte del Perú moderno se debe a él, como sabes muy bien. Toda la estructura física de Lima, las grandes irrigaciones, los caminos, la construcción vial, todo esto, las líneas aéreas. Ahora, todo eso fue igualmente hecho, es decir, esa es la parte positiva. La parte terrible es el foco de corrupción que esto provocó. Galbraith, en su libro sobre 1929, cita justamente al hermano de Leguía como un ejemplo de lo, ¿no? Después de Leguía, bueno, una primera constatación acá. Es realmente notable que tanto Pardo como Billinghurst y como Leguía eran efectivamente peruanos, pero que no hicieron parte de la tradición oligárquica del país. Y de hecho Leguía, como sabes, se dedicó a perseguir a los civilistas. Estuvieron fuera. Luego, en momentos más cercanos, sin duda alguna, Velasco. Ahora, la promesa de Velasco no se condicen con la realidad. Ahora, hay muchas razones, los estudios son múltiples acerca de por qué efectivamente ese programa elaborado por Velasco no se pudo implementar en un 100%. Reformas completamente autoritarias, con presidencia completa de la población, etcétera, etcétera. Después de Velasco, pues, mal que bien, Fujimori. La pregunta es, ¿por qué demonios su hija y su hijo todavía en las elecciones cuentan con una altísima votación? No por ellos, ¿no es cierto? Porque han demostrado su incapacidad absoluta por el padre. Pero ¿qué fue lo que hizo el padre para que efectivamente sus herederos sigan efectivamente creciendo a su sombra? Y esto es importante. Pero esas 4 o 5 coyunturas son, vuelvo a repetir, brevísimas.
que no alteran en absoluto el panorama completamente desolador. Ahora, y creo que sería bueno, efectivamente, convocar a un seminario. Hacer un balance. Hacer un seminario. ¿Qué pasó en estos 200 años? Ajá. ¿Cuáles fueron las razones de estos fracasos reiterativos? ¿Qué políticas se eligieron para contrarrestar esos fracasos? ¿Y con qué resultados? Si alguien hiciera esto, sería genial. Porque mucho me temo, efectivamente, que en el 2021 la pregunta de siempre va a ser: ¿nos independizamos o nos independizaron? Ahora, hay quienes plantean que con Fujimori se inicia un modelo exitoso, ¿no? Que da la estabilidad, el crecimiento, y que lo que hay que hacer es profundizar ese modelo, con presencia de capital extranjero, con ausencia del Estado, desregulación, pero al mismo tiempo este tipo de modelo y de situación del Consenso de Washington planteó una revisión por los mismos autores y ha dado lugar, en algunos casos, en estas asociaciones público-privadas, a temas como los de Odebrecht y otros. Entonces uno empieza a ver las concesiones por 50 años y más, y uno se recuerda del Código de Minería y Petróleo de Odría, del año 50. Uno analiza las ventajas de contratos ley a la inversión extranjera, y uno se acuerda de International Petroleum Company, el cambio de capital norteamericano que sustituye al inglés, y las economías de enclave. Uno ve el anuncio de un nuevo puerto en Chancay con los chinos para una minera, y parece que el presidente solo lo anuncia. Dice $3.000 millones que llegan. Y es como que ¿estamos dando un salto hacia adelante o estamos un poco repitiendo las estrategias que, como Thor y Bertrand señalaron, pues esa estrategia primaria exportadora se acabó en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Sabes muy bien, y toda persona que tenga una educación mediana debiera saberlo, el Perú, ¿por qué crece? Crece porque, como alguien dijo, de repente Dios es peruano. Hay un conjunto de rentas naturales que efectivamente tienen un mercado con una demanda más o menos elástica, ¿sí? De manera que ahí, pues, francamente, no se requiere mucho ingenio para crecer. Acordar de Thor cuando hablaba de que no crece gracias sino a pesar de sus políticas económicas, ¿no? Entonces, lo que es increíble de la experiencia peruana es que se requiere efectivamente de un ingenio muy grande para que en un país con el potencial que tiene lleguemos una y otra vez al desastre que tenemos. Entonces crece efectivamente porque hay una demanda agregada, hay un mercado internacional en expansión, por una parte. Por otra, como desafortunadamente aquello que exportamos o se agota, el guano, o se sustituye, el asunto de del salitre, el asunto del caucho. Del caucho, claro. Entonces estos son los vaivenes. Entonces, evidentemente la economía crece, y creo que, si no me acuerdo mal, en la década de los 90 la tasa de crecimiento del Perú era espeluznantemente alta. Creo que tú debes saberlo, la tasa de crecimiento del país no tenía efectivamente comparación con ningún otro país de la región. Y eso, pues sí, eso no digo que esté mal, está bien. El problema no es del crecimiento, el problema es de la distribución. Porque lo que ocurre es que cuanto más crece el Perú, la desigualdad es cada vez más y más grande. Ahora, ¿quién francamente hoy discute con seriedad el problema de la distribución? La derecha no le interesa en absoluto. Es el chorreo. Pues la izquierda igualmente. Todos sus camaradas son tan ineptos como nosotros. ¿Y por qué? Porque dicen que pues hay un consenso, hay determinadas reglas, hay una muy buena manera de hacer, de tal suerte que
esos reclamos de la década de los 70 u 80 del siglo pasado son completamente desfasados. Un hombre y una mujer moderna no puede pensar en esos términos. Claro. Y Pero, entonces, bueno, mira, tú has señalado esta visión histórica, pero en este caso teníamos a Víctor Andrés Belaúnde, teníamos un Ribagüero, teníamos un Aya, teníamos un Mariátegui y Viantes González Prada, que influyó en estos procesos de cambio. Había paradigmas, había visiones de país, antes con Pardo, antes el tema de la sustitución de importaciones, que claro, tú escribiste claramente, previo a Previs y a todos ellos que se hizo en el Perú. Pero ahora hay una crisis de paradigmas, o sea, lo que está señalando, ¿no? ¿Quién piensa en el tema de la distribución, en el futuro del país, cómo articular un siglo XXI distinto hacia adelante? ¿A qué crees que se debe esa crisis de paradigmas o institucional que impide que haya una generación del bicentenario, por lo menos a vista, que formule estos planteamientos? sí, tal vez para consuelo del Perú, diría que el problema no es peruano, es un problema general. Sal a la calle, ¿a quién ves? A un chico o una chica con un audífono en las orejas, con una calculadora, con un procesador, de tal manera que los únicos músculos que se le desarrollan son los músculos del orangután. Fuera de eso, la cabeza es absolutamente vacía, compañero. Tú debes saberlo porque eres profesor universitario. El nivel de conocimiento, el nivel de compromiso, las ansias de saber y conocer. Mi generación estudiaba, porque efectivamente sabía que solo estudiando podía avanzar algo en su vida. Pero al mismo tiempo sabíamos que solamente estudiando podíamos tener la capacidad de entender el país y eventualmente transformarlo. Claro. Esto se acabó. Estamos en el momento de una fragmentación, de una atomización total del país. El lema es sálvese quien pueda. Y el resto queda lo mismo. Entonces, centros de investigación que en los tiempos míos eran 3, 4, 5 años haciendo investigaciones. Piensa en Caballero y sus estudios. ¿Quién ahora va a darse el lujo de financiar 4 o 5 años de investigación? No. Investigación no existe. Y lo que existen son opiniones, así que cosas de informes de coyuntura, ¿no? ¿Quién lee? ¿Quién? Por favor, ¿quién piensa? Entonces, es una cosa absolutamente... Pero no solamente en el Perú, en América Latina. En América Latina, ¿no? Mira, todavía Francia tenía grandes intelectuales. Hasta los 60 o 70 del siglo XX. ¿Quién ahora? Bueno, cuando Chomsky desaparezca, ¿quién lo va a reemplazar en Estados Unidos? En el Perú, pues, Quijano se fue. Algunos piensan que Quijano era un antropólogo ecuatoriano. No sé quién es. Un gran aporte, ¿no? Y una gran pérdida Nadie, ahora. si mientras vivas, produce, escribe. Porque una vez que desapareces, nadie se acordará de ti. Y en este contexto de la cuarta revolución industrial, de la robótica, inteligencia artificial, esa brecha de la que se hablaba tecnológica que llevaba a una diferenciación anterior y que se plantea ahora el tema de la sociedad del conocimiento y que sea basado en recursos naturales o en servicios o en industria, de alguna manera experiencias exitosas por lo menos de crecimiento, estamos quedando totalmente rezagados. ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Qué opciones ves para plantear o formular?
Mira, visto de acá, el panorama externo parece bonito, edificios cada vez más altos. ¿Qué está pasando? Tú debes saberlo. ¿Qué está pasando en el interior? En el interior profundo del país. Y la gente tiene las mismas dificultades históricas de siempre. Y estaba leyendo un informe en el que se decía que en el siglo XXI, en los primeros años, y tú debes saberlo, reaparecieron en el Perú enfermedades históricas. Entonces esto significa de que esta aparente bonanza, este aparente bienestar, por una parte reducido, en segundo lugar seguramente es urbano, pero habría que implementar políticas de otro tipo. Entonces, ¿qué hacer? Pues creo que hay, mira, tampoco voy a pedir que el Perú se convierta efectivamente en un diamante que sirva de ejemplo al planeta. Algunas cosas mínimas, ¿no? Que la gente tenga trabajo, que la gente tenga educación, que la gente pueda, como decía Lula, los niños vayan a su cama en la noche habiendo almorzado y cenado. Eso, que no se requiere mucho. Esto sería una gran revolución. Pero ahora no. Si te enfermas, es una desgracia. Yo todavía recuerdo con horror que una vez que tenía un problema dental fui al Seguro Social. Quería una cita con un dentista. 3 meses, me dijo la secretaria. Y le digo, señorita, ¿usted cree que yo tengo que ir con mi ataúd bajo el brazo para que me atienda? Esto es absurdo. Entonces creo que se requiere efectivamente de un diagnóstico. Es decir, ¿qué es lo que está funcionando mal? ¿Qué es lo que siempre ha funcionado mal? ¿Qué políticas se formularon para enfrentar esos dilemas? ¿Quiénes lo formularon? ¿En función de qué intereses? ¿Con qué resultados? Ahora, yo no veo la fuerza social que impulsa esto. ¿Cuál es la fuerza social? Y porque los partidos, opciones políticas en torno a eso. ¿Cuáles son los factores de transformación? Las fuerzas. No, es efectivamente conmovedor incluso que la gente salga a la noche del Triscales los echaron. Muy bien, pero sería mucho más importante que esa movilización tuviera una agenda, una dirección. Esto es la espontaneidad total, ¿verdad? Uh-huh. Y habría que saber, efectivamente, cuáles son las implicaciones políticas de todo lo que está ocurriendo. Muy bien, Heraclio. Yo creo que esa tarea hay que hacerla. Ojalá que con personas como tú, ver y tratar de hacer esta reflexión colectiva que nos plantea. De la derecha yo no espero nada. Uh-huh. Pero la izquierda, o mejor dicho la zurda, alguna vez tendría que empezar a pensar en serio. Bueno, ojalá te escuchen. Gracias, Heraclio. No, a ti.